La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Confesarme, no vengo a buscar redención, no quiero repetirme, ni ser un fuckboy. Mi corazón de oro se rompe como el cristal, te tengo noticias. Los chicos sí lloran, que nadie ya no es Superman. El mundo del hombre habitualmente se piensa en blancos y negros y solamente positivos o negativos, pero muchos mitos se tejen alrededor de esta identidad. Para eso vamos a hablar hoy de los mitos de la sexualidad masculina, justamente con la capitán Tatiana Cárdenas y la psicoterapeuta invitada Karen Méndez, quienes hacen parte de este podcast de La Fuerza de tus Alas en la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana. Capitán, bienvenida. Gracias, Mauricio, un caluroso saludo a quienes nos acompañan hoy en este episodio, a quienes están llegando por primera vez. Yo soy la capitán Tatiana Cárdenas, trabajadora social de la Fuerza Aérea Colombiana, y estamos aquí nuevamente en un episodio más de La Fuerza de tus Alas, en un espacio de conversación que hoy trae un tema y un invitado que no se imaginan. Ya se los vamos a presentar. Karen, bienvenida. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan y ahora nos ven. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicoterapeuta invitada. Hoy tenemos a alguien desde México, súper invitado, una persona que se van a divertir o vamos a aprender muchísimo con lo que es. Sé que tiene otros espacios también maravillosos que más adelante vamos a conocer, pero por ahora te damos la bienvenida. Roberto, muy bienvenido a esto que es La Fuerza de tus Alas. Hola Karen, Tatiana, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes, como dicen desde México, cuando me invitaron, cuando me escribieron y vi que era desde Colombia, qué honor y qué orgullo y qué increíble poder tener esta oportunidad, ¿no? De que desde acá podamos transmitir el mensaje hasta allá. Así que muchísimas gracias por la invitación y un saludo allá a toda la gente en Colombia, que siempre son súper amables, súper buena onda y gente increíble. La que he conocido, la verdad, wow. No te equivocas, esta es una tierra maravillosa, ¿verdad? Qué gusto que la virtualidad, que los medios hoy nos permitan como trascender estas fronteras y poder conectarnos y conversar. Entonces, para que hablemos hoy, empecemos de nuestro episodio, vamos a leer una historia como es cotidiano en este podcast. Dice: mi historia respecto al abordaje de la sexualidad en mi familia comenzó desde la etapa de la preadolescencia, teniendo como principales guías mi madre y mi hermana mayor, quienes con un diálogo respetuoso y serio comenzaron a enseñarme respecto del sexo. Normalmente estas clases se realizaban una vez por mes, en las cuales se abarcaban temas como enfermedades de transmisión sexual, mitos sobre el sexo, pornografía, etc. Igualmente, estas enseñanzas se vieron reforzadas por los demás miembros de mi familia, quienes nunca vieron el sexo desde el paradigma tradicional eclesiástico, pecaminoso y netamente reproductivo, sino desde una visión más moderna. Considero que estas enseñanzas, en conjunto con lo aprendido en mi etapa universitaria, me han ayudado a llevar una vida sexual adecuada y saludable. ¿Quién es Roberto Levi? ¿Qué significa ser hombre en la sociedad? ¿Cuáles mitos de la sexualidad masculina existen? ¿Por qué un hombre busca un sexólogo o ayuda profesional? Y finalmente, herramientas para vivir una sexualidad masculina sana. Roberto, bienvenido y por favor, cuéntale a quien nos escucha y nos ve quién es Roberto Levi. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo soy psicólogo aquí en México se llama la licenciatura de psicología, y a la postre estudié un máster en sexología clínica y terapia de pareja. Yo empecé mi camino en la sexualidad fue a través de que grupos de más o menos quinto, sexto de primaria, es decir, como infancias de 9, 10 años, 11 aprox, me buscaban pues sus mamás, sus papás, para formar grupos y que tengan como estas primeras pláticas de acercamientos a la sexualidad. Y a partir de ahí como que me encantó explicar y vi obviamente un área de oportunidad y
y sobre todo la necesidad, que estoy seguro que pues México y Colombia han de compartir necesidades muy similares a nivel de la falta de educación sexual y las consecuencias que esto puede tener como sociedad, ¿no? Yo creo que ahí no debemos de estar tan alejados. Y así fue mi camino en la sexualidad. A partir de ahí, trabajando con niños y adolescentes, pues me di cuenta que los adultos somos los que estamos todavía peor informados, ¿no? Porque llevamos ya 20, 30, 40 años de desinformación. Entonces, pues desde ahí es súper importante como saber que a las infancias es educarlas muchísimo, como en esta historia que escuchamos ahorita al principio del podcast. Esto que tuvieran una plática mensual me pareció increíble y utópico, y dudo que la mayoría de familias en Latinoamérica se sienten con sus hijos a tener estas pláticas, ¿no? Entonces, pues bueno, en este camino de la sexualidad, tanto me he dado cuenta que adultos desaprender un montón de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, y en infancias, pues aprovechar que son curiosas, que necesitan saber y quieren saber, y poder animarnos a dar la información necesaria, ¿no? Entonces, pues en eso estoy en la sexualidad. Me encanta la difusión y la educación sexual sobre todo. Súper, y creo que este es un espacio que se va a poder permitir dar justamente para eso, y porque nosotros te contábamos en el encuentro previo que ya hemos tenido algunos episodios de sexualidad, pero curiosamente han sido con Una mujeres perspectiva muy femenina. femenina, exacto, también unas muy responsables, muy interesantes. Sin embargo, pues obviamente lo hacemos desde la perspectiva femenina, así que hablar este tema desde que lo des desde tu perspectiva profesional, pero también desde el ser hombre, de ese recorrido que has venido haciendo, creo que es una posibilidad de educar y de poder llevar un tema que necesitamos hablar. Por eso vamos a empezar a entrar esto de una en materia. ¿Qué significa ser hombre en la sociedad? Cuéntanos cómo lo ves. Híjole, pues, es que el problema de definir hombre, yo creo que radica en que no nos hemos logrado poner de acuerdo en todo el mundo en qué es ser hombre. Ser hombre significa simplemente tener un pene entre las piernas, o significa que te guste el fútbol, o significa que tú juegas con soldaditos y carritos en tu infancia, o significa, o sea, no sabemos todavía muy bien qué es ser hombre, ¿no? Así como también no sabemos todavía muy bien qué es ser mujer. A lo que porque no hay una definición así como tal. Podemos hablar de cromosomas, podemos hablar de genitales, podemos hablar de formas de ser, podemos hablar de un montón de cosas y no nos vamos a poner de acuerdo. De hecho, desde la sexualidad todavía no hay una definición como tal de qué define ser esto o lo otro. Lo que sabemos es que lo que define es un constructo social, es decir, que va a ser la sociedad, y depende de dónde nazcas y en qué época y en qué año del universo estés naciendo, lo que te va a dictar cómo tú te debes de comportar siendo hombre o no siendo hombre, ¿no? Hoy en día, a ver, por ejemplo, es que es muy diferente haber nacido en Colombia en 1920, haber nacido ya en 1998. La manera en la que te hubieran educado en esa época en ser hombre va a ser muy distinta a la de hoy en día, ¿no? Entonces es muy difícil definir hombre. Hoy en día sí que hay muchas características de la masculinidad y de lo que pues todavía se considera ser hombre. ¿Y qué es? Pues mucho tiene que ver con este rol todavía de que tú eres el proveedor de tu casa, que tú eres una persona, por ejemplo, a los hombres, pues somos personas que se nos educa o se nos permite poco en expresar emociones fuera del enojo o de la risa, por decir así, ¿no? Digamos, tristeza, frustración, como emociones más vulnerables no se nos permiten. Todavía somos una sociedad en la que el hombre, pues, se interactúa a través de la fuerza, de la broma, de la risa con los amigos, y muy rara vez vamos a hablar de temas un poco más vulnerables, más de las emociones. Más Entonces, íntimos. más íntimos, claro. Eso es una parte muy fundamental del ser hombre que nos afecta mucho, de que no
entre nuestros amigos y nuestros mismos círculos sociales hombres, es muy difícil mostrarnos vulnerables, es muy difícil decirle a nuestro amigo, oye, no me siento tan bien, llevo 2 semanas que no me puedo levantar de la cama de lo triste que me siento, de lo cansado que me siento, ¿no? Casi siempre tenemos que demostrar como, pues, que no nos está pasando nada, que todo está bien y que, pues, tenemos que echarle ganas y que tenemos que seguir adelante, así como, pero muy solo como el camino del hombre, ¿no? Entonces, conclusión, es muy difícil definir qué es hombre, pero sí que hay cosas y sí que todavía hay roles sociales que están ahí y que nos dicen, ok, tú por ser hombre te vas a tener que comportar así, y tú por ser mujer te vas a tener que comportar así, ¿no? Y que bueno, yo supongo que ahorita en el capítulo nos vamos a dar cuenta cómo muchos de estos roles nos afectan en nuestro día a día, tanto a nivel sexual como a nivel emocional y como poder vivir nuestra vida más tranquila. Y cómo responden también a esas expectativas sociales, que es lo que dices. O sea, yo pienso, por ejemplo, solo aquí en Colombia, decir que Colombia fuese una cultura, pero la mujer del campo no tiene el mismo rol o la misma forma de ser mujer que la mujer que vive en el interior o la mujer que vive cerca a la costa. Entonces es como que tú creces en un contexto donde están llenos de expectativas de cómo debiese ser. Y luego en el campo de la mujer, cuando yo pienso en el campo del hombre, creo, y lo digo desde el desconocimiento, pero es como si hubiese una norma mucho más establecida en que el hombre es el fuerte, el protector, el valiente, valiente, que puede con todo. que puede con todo, que de alguna forma creo que a la luz les ha jugado o ha jugado en ese rol de ejercerlo, pero también a la sombra les ha costado un montón empezar a reconocerse un poquito más desde la humanidad, no a la hipersensibilidad, pero sí a reconocerse desde la humanidad. Justo, sobre todo a reconocer que no somos este superhombre que sociedad proyecta ser. O sea, el proveedor, el espacio seguro, el que tiene que responder ante cualquier situación, el que siempre tiene que llegar a casa feliz o sin demostrar tristeza. O sea, como se nos pone, no, o sea, no decir como en un pedestal, pues, pero como esta forma de ser superhombre a veces, pues, no siempre se va a cumplir esa expectativa y sobre todo no todos los días tampoco. O sea, a veces sí podemos ser eso que la sociedad espera, pero no siempre. O sea, va a haber, o sea, la vida es subidas y bajadas y el problema es que muchas veces cuando estamos aquí abajo, como todas las personas que tenemos altibajos, es cuando no sabemos muy bien cómo responder. Creo que los hombres somos 4 veces más propensos a caer en adicciones como el alcohol o otro tipo de drogas. Y estoy seguro que mucho tiene que ver con ese mal manejo de cuando acá estamos abajo, no sabemos a dónde recurrir, cómo buscar ayuda o cómo solucionar problemas de una manera más sana, ¿no? Y diferenciar los espacios, porque sí, eso funciona, lo pienso por ejemplo en nuestro contexto militar, eso funciona el hombre, el fuerte, en la operación, funciona ya en el campo, pero llegar a la casa y continuar en ese rol nos está costando las relaciones, nos está costando la forma en la que yo puedo interactuar con el otro, porque vínculo. El vínculo nos está costando, porque sí lo necesito, sí me sirve, sí me funciona, pero saber diferenciar los espacios va a hacer que pueda estar un poquito como más, como una vida un poco más saludable. Sí, sí. Tal cual, más saludable, o sea, más capaz como de entender que a veces podemos sentirnos tristes, a veces también se nos antoja llorar, a veces estaría bien que, no sé, se nos antoja que nos escuchen, pero es a veces nosotros mismos que, a ver, desde muy chiquito es el no llores, o sea, llorabas y compórtate como un hombrecito, tú tienes que ser un hombrecito, aquí decimos mucho en México, compórtese como un hombrecito, y tú desde niño vas recibiendo esos mensajes, ¿no? Claro. Estoy triste y no se ponga triste. Usted, o sea, se nos permite poco eso. Entonces, todo eso que se nos va bombardeando un poco desde muy pequeña edad, obviamente cuando nos llegan las emociones, que es normal sentir las emociones, no vamos a saber cómo manejarlas, ¿no? La otra vez platicaba con una amiga que me decía, es que me da mucha risa, y a la vez pues, no tanta risa, pues, pero me da risa cómo lloran los hombres, de que lloran y
y de repente como que le sale un Hulk y empiezan a aventar cosas, ¿no? Así como Claro, que, porque lo que está avalado y permitido es el enojo, ¿no? exacto, ¿cómo estoy llorando? Y este problema de que golpeamos paredes, ¿no? O sea, ese es el ejemplo más claro de un mal manejo de emociones, de que, estoy muy enojado. Pues golpeé una pared. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido, o sea, eso es más bien como tal cual, de que nunca nos enseñaron muy bien a cómo manejar la emoción, a calmarnos. Incluso se nos ha reforzado mucho también el tema de la violencia, ¿no? Es decir, pues mira, él es bueno peleando, ay, mira cómo reaccionó, qué fuerte, ¿no? Entonces también, es confuso. Es a veces Ujú. también confuso todo ese tema de la masculinidad, ¿no? Porque es mucho tiempo tener que demostrar. Eso es como mucho tiempo tener que demostrar y pues qué cansado, porque pues también a veces no queremos demostrar y está bien, ¿no? Y justamente esos estereotipos de el hombre y la fortaleza y la valentía y el yo puedo con todo dan base a justamente los mitos sobre los que está sentada la sexualidad masculina, ¿no? Completamente de acuerdo, o sea, es que es súper claro cómo se traduce de sociedad a la cama, por decir así. Es decir, Ujú. tú, hombre proveedor, que tienes que llevar el dinero, el pan a la casa, proveer, se traslada a la cama y es tú, hombre proveedor, el placer en este momento de lo que pase la siguiente media hora Es tu responsabilidad. depende de ti. Pero acá lo más triste es que no solo depende de ti persona, depende de tu pene. Entonces es como, oh cielos, es mucha presión y yo en terapia es lo que veo que el pene tiene tanto protagonismo o tanto peso en una Ujú. relación sexual que metafóricamente no se levanta por tanto peso. Entonces, pues, por ejemplo, ser proveedor, acá, ¿no? Se traslada a la cama. El no mostrar emociones, ¿cómo se traslada a la cama? Pues los hombres normalmente les cuesta mucho trabajo decir qué es lo que quieren en la cama, o esto de no mostrar emociones más pornografía también nos ha enseñado a que el hombre tiene que estar mudo en la cama sin gemir, porque gemir es Es vulnerarse. para las Mujeres, o sea, no está para los hombres. Exactamente. Y encuestando a muchísimas mujeres, comentan que es súper excitante escuchar a tu pareja comunicar, que saber que la está pasando bien. Ojo, o mucho ojo con eso, hombres, porque cuántos mensajes no hemos recibido. Es que este combo sociedad más pornografía está trasladando a las relaciones sexuales un rol masculino que ni siquiera pues, es medio toxicón, o sea, que no se necesita ese rol en la cama. Muchas mujeres no buscan eso. Entonces, pues sí, tal cual, eh, los mitos o la forma de ser de los hombres, al momento de la sexualidad, se ve muy claro cómo afecta, ¿no? Y fíjate que en ese mito, por ejemplo, de el no poder gemir, se puede traducir en utilizar la fuerza, en emplear palabras vulgares, ofensivas, en el ejercicio de la sexualidad, pero desde la violencia, porque eso sí está avalado. Sí, exactamente. Y creo que es un mensaje que puede ser peligroso porque que creo que es justo un mensaje muy peligroso de la pornografía, que pareciera que la mujer en la pornografía está ahí como únicamente para satisfacer al hombre o las necesidades del hombre, ¿no? Entonces, es como también ese rol femenino de tu mujer, sé más calmada, tú calladita te ves más bonita, tu mujer te tienes que dar a desear, ese rol pasivo se traslada también a la cama y como el rol masculino se traslada también a la cama, ¿no? Entonces, o sea, es que vemos como los roles de género que tanto hablamos los sexólogos y todo el mundo ahorita está hablando, al final de cuentas, sí afectan un poco, o sea, sí tienen repercusiones
negativas y se ven muy claras en la cama, ¿no? Esta parte de que el hombre se basa mucho en una cuestión cuantitativa en la cama también, como que es mucho de cuánto duré, cuánto tiempo mantuve el pene en erección, cuántos orgasmos la hice tener a ella, Puede tener. cuánto gimió, cuánto. La Y no nos, eyaculación. cuánto eyaculé, que si ella tuvo un squirt. Total, no nos damos cuenta que entre tantos cuantos y estos cuantos que nada más nos hacen querer demostrar, no nos damos cuenta que una experiencia sexual es mucho más una experiencia cualitativa, de calidad, que de cantidad. Y a mí me parece que esto de la cantidad tiene que ver mucho como con el macho que dura mucho, esta persona que va a durar 1 hora y media y a veces con 20 minutos de muy buena calidad es mucho mejor que 2 horas de, no sé, o sea, de un sexo ahí que nadie comunicó nadie y nadie supo si se la paseó bien, pero como nos dijeron que cantidad es mejor, pues no. Entonces, Y pienso eso cómo lo también se me hace. alimentamos culturalmente. La mayoría de los chistes que tienen que ver con la sexualidad masculina, de los memes, tienen que ver, uno con lo que hablabas, por ejemplo, del tamaño de su pene, tienen que ver con lo que ha hecho sentir a la mujer, es decir, cómo culturalmente nosotros alimentamos ese discurso, como entre chanzas, pues nunca he estado en una chanza de solo hombres, claramente, pero cuando uno los escucha o en esos chats que se mueven, uno está como ese medidor, como cómo nos podemos medir entre nosotros, a ver quién ha logrado más o quién lo está haciendo más, a partir de todos esos mitos que evidentemente lo que le están haciendo es un daño terrible para uno poder tener una sexualidad un poco más disfrutada. Ustedes como hombres y nosotras como mujeres en un encuentro. Justo, es que con los amigos es tal cual eso que dices, como todo el tiempo estar demostrándonos ser hombres, ¿no? O sea, ¿Quién es más macho? y ayer cómo te fue, ayer cuando salimos de fiesta, sí te fuiste con ella y lograste ligar y como todo en ¿Cuántas este veces lo rollo. hicieron? O sea, Sí, uy, y desde muy corta edad, las bromas y los chistes sobre el pene pequeño, no, pues parecemos una sociedad obsesionada con el tamaño del pene. Ese es otro gran mito, ¿no? El Yo creo tamaño. que es de los top 2, top 3 de los mitos de la masculinidad, ¿no? Y yo creo que vale la pena desde ahorita ya decirlo. Ningún órgano, chico o grande, va a tener relación directa con el placer. Listo. El tamaño de tu pene no va a tener relación con el tamaño del placer en un encuentro sexual. Y es súper importante entender esto y también importante porque le quitas mucha presión al pene. Y cuando tú le quitas presión al pene, te das cuenta que eres una persona mucho más allá de un pene, que tienes todo un cuerpo, todo un lienzo de piel capaz de erotizarlo, de que sienta rico, de que lo puedas tocar, de que te lo pueden tocar. Y no basar el placer en 13 o muchísimos centímetros o los que sean, porque por ahí no es. Porque incluso estadísticamente, y esto yo lo hablo en todos los capítulos, estadísticamente se sabe que solo 2 de cada 10 mujeres pueden tener orgasmos a través de la penetración. Es decir, toda esta obsesión de durar mucho, de cuánto me mide, de cuánto tiene que durar el coito, no, ni siquiera tiene tanto sentido porque ni siquiera es por ahí, por decir así, o ni siquiera, o sea, sí la penetración puede ser muy placentera, muy satisfactoria y puede ser una práctica deliciosa, pero ni siquiera es la práctica principal en la que las mujeres llegan al orgasmo. ¿Cómo llegan las mujeres al orgasmo normalmente en todas estas encuestas y estudios que hace la ciencia? Es a través de la estimulación directa o indirecta del clítoris. Es en el clítoris. Y para tocar el clítoris no necesariamente necesitas penetrar. Entonces también eso es súper importante entenderlo porque pues de nada sirve tus 18 o 20 y tantos centímetros que presumes. Me encanta que presumes. Claro, claro, porque es que eso tiene un impacto directo en la autoestima. Claro, pero entendiendo que
que, ok, tu pene puede ser, sí, un órgano muy bonito y puede ser muy capaz de dar placer, pero tienes un lienzo de piel gigantesco que también es capaz de dar mucho placer. Y aparte no vas a centrar, como dijimos hace rato, todo el peso ahí. Oye, tienes lengua, tienes manos, tienes rodillas. Si vieran lo ingeniosa que es la gente para estimular a las otras personas, tienes muchísima piel para tocar con tus encuentros sexuales. Entonces, nos conviene a los hombres dejar de obsesionarnos con el tamaño del pene y entender que nuestra sexualidad va mucho más allá, ¿no? Y hay algo que tú abordas muy bien y es la relación entre el placer y el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene que creamos que el cerebro es mucho más importante, que de verdad nos creamos esto, que el cerebro es mucho más importante en un encuentro sexual? Es el órgano sexual más importante que tenemos. Es decir, es muy claro. Yo tuve una semana de muchísimo estrés laboral o del que sea. Muy probablemente mi deseo sexual, mi líbido, no esté a tope o ni siquiera tenga espacios para ponerme caliente, por decir así. Si yo soy una persona con estrés tengo lapsos de depresión o temas de salud mental, eso afecta directamente al deseo, afecta directamente a tu respuesta sexual. Es decir, una persona muy estresada o una persona con una salud mental que esté batallando, por decir así, muy probablemente sus erecciones no sean tan buenas, no lubrique tan bien, no logre conectar 100% mentalmente a la hora de la sexualidad, ¿no? Eso hablando desde la salud mental como tal. Ahora, está este tema que es un tema por el que muchas personas van a terapia sexual, que se llama la ansiedad por desempeño. Esta que tiene que ver con, ya dentro del encuentro sexual, cómo me vienen todos estos mensajes a mi cabeza que, uno, me estorban, dos, no me dejan disfrutar, no me dejan estar presentes y obviamente pueden afectar en mi respuesta sexual fisiológica. Por ejemplo, yo, hombre, llego a un encuentro, conozco a una chica, salimos y ya por fin decidimos tener relaciones sexuales. Luego en mi mente, sociedad va a ser, voy a tener una erección, ¿cuánto voy a durar? Hoy, y si eyaculo muy rápido o si no logro venirme, y si cuando me pongo el condón se me baja, y si no le gusta mi cuerpo, y si esta parte de mi pierna que yo la odio, ella también no le va a gustar, cómo el cerebro nos va, justo en el momento del encuentro sexual, nos va a bombardear y medio sabotear, por decir así, y no nos deja estar presentes, que eso es, yo creo que como lo principal y una de las bondades y cosas bonitas que tienen las relaciones sexuales es que puede ser una práctica muy presente, muy de goce, de disfrute, el aquí y el ahora, y todos estos mensajes hacen que nuestro órgano sexual más importante no logre, como yo digo, erectarse o no logre mojarse, que es súper importante. Un cerebro relajado va a ser un cerebro capaz de generar más placer. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo logro yo llegar a mis encuentros sexuales? Pues con un cerebro relajado. Y ahí eso es obviamente un reto que todas las personas tenemos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Hombres, trabajar todos estos mensajes con los que hemos platicado, y obviamente también la sexualidad femenina, pues hay un montón de mensajes que nos estorban, ¿no? Entonces, pues sí, entender que el cerebro es el órgano sexual más importante. Y eso también es importante porque ¿cómo voy a excitar el cerebro de la otra persona, no? Eso es, o sea, que tú llegues con tu super pene y saber que duras 1 hora y media, pues, uy, pues quién sabe, o sea, eso no puede ser también tan excitante para la otra persona. Entonces, ¿cómo puedo yo, hombre, generar escenarios eróticos para la otra persona para que no solo se le erotice la piel, sino que también se le erotice el órgano sexual más importante, ¿no? Que es el cerebro.
Y allí logran entre los dos generar un encuentro mucho más placentero. Tú ahorita hablabas de un tema que me pareció súper curioso y es la ansiedad por desempeño, que evidentemente viene como todos estos mitos que hemos tratado. De hecho, me parece muy curioso cuando empiezas a hablar desde la perspectiva masculina también cómo mi cuerpo lo pongo en juego en una relación, porque creemos que solo somos las mujeres las que estamos pensando, hagámoslo con la luz apagada para que no me vea el gordito. Cuando evidentemente somos dos seres humanos que nos Ujú. cuesta reconocer que desnudarnos delante del otro, si mi cerebro no está como allí en el momento presente para disfrutar, pues va a ser más difícil propiciar el encuentro. Pero entre todas estas otras cosas también te quería preguntar, ¿cuáles son como las causas más comunes por las que los hombres visiten un sexólogo, aparte de la ansiedad por desempeño? Mira, las dos principales es o no puedo tener el pene erecto, o sea, no logro mantener la erección, que es el trastorno de erección, que tiene que ver con o que no puedo levantar mi pene o que pierdo la erección en el proceso, ¿no? Además, porque es un mito que está muy asociado como eso le pasa a la gente mayor. O sea, si yo soy joven no tendría por qué pasarme eso. Sí, a ver, obviamente a las personas mayores puede que les pase más por la respuesta fisiológica, porque la sangre ya no corre tan bien en el cuerpo como antes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y esto es alarmante, nos estamos dando cuenta, sexólogos y trabajadores de la sexualidad, que cada vez son más jóvenes los que están teniendo o perdiendo erecciones, y está todo muy relacionado con la pornografía, con personas que consumen mucha pornografía y que ya sea que el estímulo, que necesiten como ya estímulos demasiado fuertes o estos subidones de dopamina que genera la pornografía, o que la misma pornografía genere ansiedad de desempeño, de que yo no voy a ser el pornstar que estoy viendo. Y muchísimas personas que no deberían, o sea, que por la edad y que porque no se les recetó, están tomando medicamentos para las erecciones. Y eso es peligroso. Y eso es tal cual los mensajes de la sociedad. O sea, personas de 25 años que se automedicaron Viagra La pastillita y que azul, la famosa pastillita. que lo hacen una vez cada 15 días o lo hacen cuando saben que van a tener un encuentro sexual. Y eso es simplemente lo hacen por ansiedad, por el miedo a no Claro. rendir, porque creen que necesitan tener su pene erecto todo el tiempo. Claro, y porque finalmente si por una situación aislada, ansiedad, llamémoslo, el hombre no consigue una erección, entonces tengo que solucionar esto ya y no consulto porque qué pena consultar o qué vergüenza que sepan que yo no tuve una erección si tengo entre 18 y 35 años. Justo, primero, saber todos los hombres que es algo que nos va a pasar una vez en la vida, mínimo. La pregunta es, ¿estás listo para cuando llegue ese momento? eh, ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Te vas a frustrar? ¿Te va a pegar en tu hombría? ¿Eso te va a hacer menos masculino? ¿Eso te hace menos hombre? Pues hay que estar muy atentos a eso, porque no, o sea, que tu masculinidad, tu forma de ser hombre, no la bases en tus erecciones. Sería una manera, pues, muy mediocre de entender tu sexualidad. E injusta, juepucha. Sí, y sobre todo saber que, híjole, hay muchísimas opciones y cosas por hacer en una relación sexual que van más allá de tu pene. O sea, que no se te limite y no falte creatividad. Y fíjense, algo muy curioso que pasa en terapia es que hemos notado que las personas que tienen esta ansiedad y pierden la erección, al momento en que tú les dejas tareas o les dejas dinámicas en las que se les prohíbe, por decir así, tocar el pene, resulta que en toda la sesión estuvieron erectísimos. ¿Por Ok. qué? Pues porque Estimular se el les, cerebro. ajá, se les quitó la presión y se les prohibió tocar el pene. Literal, a veces puedes dejarles tú tareas desde la sexología clínica a las parejas y decirles, ¿sabes qué? En tu siguiente sesión, prohibido tocar el pene. Tienen prohibido tocar tu pene.
pónganse de acuerdo tú y tu pareja y véanle cómo le hacen. Pero tienen prohibido tocar el pene. Y llegan a la siguiente sesión y resulta que toda la sesión tuvieron una erección gigantesca y nunca se les bajó y probablemente hicieron trampa en la tarea y sí tocaron el pene, pero no importa. Lo que se concluye es que fíjate cómo te quitaste toda esa presión y pues tu respuesta fisiológica fue normal porque no tuviste esta ansiedad que te estuvo molestando. Y otro mito importante, yo creo que sostiene mucho todas estas dificultades, es el hecho de que los hombres deben estar siempre dispuestos. Otro mito muy importante, ¿no? Sí, y que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, ¿no? Como que tú siempre tienes que estar listo y que no sé por qué en sociedad está muy, muy, muy claro este mito, o sea, como que tú hombre siempre tienes que querer y si no quieres es por algo, o sea, algo estás mal, o sea, o algo tienes o ya no me deseas o qué te pasa, o sea, ¿por qué no respondes? Porque tienes que responder, ¿no? Y no, o sea, pues no, hay que entender que todos los humanos, o sea, no somos máquinas, o sea, es imposible mantener a tope el deseo sexual, imposible. Eh, ya lo hablamos, puede ser por una semana laboral muy fuerte, porque últimamente la vida no te ha tratado tan bien, o estás viviendo un duelo, o simplemente por tu ciclo hormonal como hombre, o por el día de la semana, porque ayer no dormiste bien. Hay muchísimas razones por las que tu deseo sexual o por las que hoy tal vez no quieres. Y está bien, eso también es importante entender que no te hace más hombre tener 15 relaciones sexuales a la semana o una. O sea, no podemos basar eso en la masculinidad y eso, pues a mí lo que yo digo e invito a los hombres, pues que sean pacientes también con su deseo sexual y con sus procesos de cómo se sienten ellos calientes y que entiendan que va a haber días en los que no y no pasa nada. Qué carga tan Somos pesada cargan ustedes, por Dios. O sea, amo este espacio porque es como, vengan, deconstruyamos esto. O sea, ser Claro. hombre es más allá de que tener mi pene erecto y querer hacer en todo momento tener encuentros sexuales. Porque qué carga tan horrible les hemos puesto y se han puesto. O sea, nosotras como mujeres nos hemos autoimpuesto muchas cosas y ustedes también como hombres, alimentados por toda una sociedad, pucha, se han impuesto cargas brutales que se ven en la cama. Sí, 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 sí. O sea, yo siento que todo esto de la masculinidad es como mucho ir demostrarle a tus amigos, demostrarle a tu familia, demostrar a la sociedad. Y, ay, pues puede ser cansado, obviamente, eso, ¿no? Y creo que tiene que ver también hasta con un tema evolutivo, o sea, el que antes cazaba el animal más grande, el que podía llevarle a su familia la provisión, o sea, como que siempre ha sido a partir de la fuerza, a partir de la capacidad externa que nosotros podamos como mostrar que somos hombres. Y cuando tú estabas hablando, yo pensaba, listo, hoy los hombres o el acceso que tienen los pelados principalmente, que me imagino que son los más jóvenes, claro, que nosotros hicimos un episodio de pornografía y vemos que está en todas las edades, pero probablemente una de las posibilidades de educación, lo pongo entre comillas, que creen tener es la pornografía, que ya vimos que eso no es educativo, sino que evidentemente está haciendo un daño muy grande. ¿Qué medidas educativas como hombre, yo en mi proceso, como padre, pero también ya como un adulto que me pueda hacer cargo de mi sexualidad, puedo estar tomando para tener una sexualidad más disfrutada sin tanta carga con la que traigo, perdón? Sí, pues mira, yo creo que lo principal es darnos cuenta, o sea, entender que sí, que los roles de género en general sí nos pueden afectar en el tema de la sexualidad y vale la pena pues repasar cómo fue nuestra educación sexual en nuestra vida, o sea, cuáles fueron los mensajes que yo recibí en mi primera etapa de los 0 a los 6 años. Mis papás me decían los nombres correctos de las partes del cuerpo o me regañaban. Cada vez que me veían tocándome mi pene, me regañaban y me castigaban. Entonces, pues yo crecí relacionando que todo lo que tenía que ver con sexualidad, pues era un regaño
o era de vergüenza. Luego repasar cómo hablabas de sexualidad con tus amigos, a qué edad viste pornografía, qué has pensado de la pornografía, te crees tú los mensajes, o sea, es que, a ver, yo creo que en México pasa mucho y estoy seguro que en Colombia también. Se nos habla a nivel escolar y nivel familiar, se nos habla muy poco, muy poco del tema sexual. Tal vez se nos hable del tema reproductivo, tal vez, si nuestros papás o en la escuela tuvieron una y dos pláticas. O sea, eso está muy triste porque hemos reducido la sexualidad a una o dos pláticas, como si, listo, ya supieron qué son los espermatozoides, ya están listos para la vida sexual. Y no nos damos cuenta que la educación sexual desde los 0 años la estamos recibiendo, desde los mensajes que nos dan nuestros papás, desde lo que percibimos en la televisión, en la sociedad, y entonces crecemos muy solos de todas las personas, como de los 0 a los 11 años. Y en esa soledad y en esa curiosidad de que queremos aprender, porque somos humanos y somos sexuales y somos curiosos, nadie nos da respuesta. O sea, no hay adultos que nos respondan, o no hay nadie responsable o una figura sana con la que podamos ir a resolver nuestras dudas de educación sexual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega pornografía. Llega la pornografía a una edad de la pubertad y el cerebro adolescente, todavía muy inmaduro, dice, ok, pues es esto lo que los adultos no me querían decir. Con razón no me querían decir esto. Y entonces yo digo, yo persona interiorizo y digo, ok, entonces lo que no me querían decir y explicar, pues es la pornografía. Qué bárbaros, no quisieron explicarme esto. Y creo que lo que veo en la pantalla es lo que se va a traducir en un futuro en mi vida sexual. Y pues eso es súper peligroso porque la pornografía como sociedad empieza a tomar el rol de educación y pues cuántos mensajes peligrosos puede mandar eso, ¿no? Y entonces pues ahí estamos, sociedad sin educación, absorbiendo todos los mensajes de la pornografía. Y pues lo ideal sería que siempre pues estuviera, yo a los papás y mamás les digo que tu principal objetivo con tus hijos es ser espacio seguro. ¿Qué significa esto? Que cuando tu hija o tu hijo tengan una duda de sexualidad, yo sé que mamá y papá están ahí para responder. para responder y sobre todo para no avergonzarme y no regañarme, sino decirme, hijo, qué bueno que vengas a preguntarme esto a mí, perdón, me encanta que me preguntes eso, incluso se vale no saber porque no somos bibliotecas o no estudiamos sexualidad, pero fíjense cómo una respuesta mucho más sana, más segura, como, hijo, qué bueno que vengas a preguntarme esto, fíjate que no sé, pero voy a ir a investigar o le voy a preguntar a tu papá o voy a ponerme a investigar y en la tarde hablamos, ¿te parece? Y no como normalmente en Latinoamérica hacemos, que es, hijo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué vienes y me preguntas eso? ¿Quién te ¿Usted dijo en qué eso? cosas raras anda? Tu primo te dijo eso, hijo, le voy a meter, hasta te pegan en la mano y no vuelva a decir eso, te lavan la boca con jabón. Entonces yo, el niño, digo, no, pues en la vida le vuelvo a preguntar algo a mi mamá o a mi papá, porque mira cómo se ponen nerviosos o se ponen muy ansiosos cuando les pregunto esto, o me regañan. Entonces, pues entender, ya eché mucha plática sobre esto, pero entender que venimos con mucha desinformación que nos ha estorbado. Entonces, vale la pena, pues, irnos atrás a nuestra historia ir, pues, viendo cuáles son los mensajes que hemos recibido e intentar, pues, deconstruirlos, intentar volver a educarnos, a saber que todo esto que con lo que crecimos nos estorba y que ya hay información real, ya hay información verídica que nos ayuda a entender mucho mejor la sexualidad y poder vivirla de una forma mucho más sana. Obviamente pues, se recomiendan
que si puedes hacerlo esto desde una ayuda terapéutica, o sea, buscar espacios desde la terapia, desde grupos de mismos hombres que estoy seguro que los hay, o sea, muchos hombres, y llegan muchos hombres a terapia, llegan como con este sentimiento de enojo, de que a mí me dicen, Roberto, es que estoy enojado y no tengo idea por qué estoy enojado, o sea, como que hay mucha rabia contenida y contraída que trabajarlo en terapia, tener espacios más seguros, poder platicar con los amigos más allá de la broma, más allá de sí, más allá de la broma, De la burla. de la burla, que es divertido y que está bien y que también los hombres somos muy Hace creativos y parte. divertidos en eso Ujú. y qué chévere, pero también saber que también están estas partes vulnerables y que no pasa nada. Eso sería lo ideal desde mi punto de vista. Hace un momento, ay, No, ibas a dale, decir, dale. hace un momento Tatiana te preguntaba sobre cuál es, digamos, la razón por la que un hombre busca un sexólogo y yo quería hacerte otra pregunta, es ¿cuándo buscar esa ayuda y si realmente los hombres la están buscando? Híjole, los hombres tenemos un tema con buscar ayuda. Y cuando hablamos de salud, también. Y platiquen con el gremio médico y les van a decir que estoy seguro que las mujeres son mucho más preventivas en muchísimos aspectos y los hombres llegan al médico en cualquier área de la vida ya con el problema más avanzado de lo que debería, de que, oye, tal vez debiste haber venido hace 6 meses. Obviamente en temas de sexualidad se traslada mucho más grande esto, porque ya sea desde temas de fisiológicos, ¿no? De que me salió una verruga en el pene, qué vergüenza ir a checarme con el urólogo, o no voy a ir, y ya voy cuando el problema es súper avanzado. Entonces, si cada vez son más los hombres, afortunadamente, que están buscando soluciones o están buscando eh, poder trabajar esto, pero sí que podrían ser más y sí que creo que tenemos este problema los hombres de que ya muy, muy avanzados llegamos a buscar ayuda. Eh, Pasa en enfermedades, en infecciones de transmisión sexual, pasa en temas, pues, cómo también está todo este tema de la burla de que vas a ir al proctólogo cuando tienes 40 años, ¿no? Y que ya te van a tocar el ano. O sea, como que el hombre Ujú. tarda mucho en ir al urólogo, o a cualquier tema de salud mental, ¿no? Entonces, de salud en general. Exacto. Entonces, sí son cada vez más hombres, pero ojalá que cada vez fueran más y que fuéramos mucho más preventivos y que no fuéramos ya con el problema muy avanzado, ¿no? Si tú, hombre, notas que tienes pensamientos que no te dejan disfrutar en sexualidad, eh, crees que, o te gustaría, es que incluso no necesitas ir con un problema per se, o sea, no necesitas ya Ujú. llegar con un problema de erección, pero puedes ir a mejorar tus encuentros sexuales, a que estés más Sí. presente, a entender tus procesos, entenderte como persona, entender cómo es tu respuesta sexual. Entonces, pues puede ser desde un método preventivo, desde solucionar un problema y algo que es importante saber es que la mayoría de problemas que acuden los hombres a sexualidad tienen solución. Casi todos los problemas de erección por los que van o de cualquier cosa se solucionan en el 90% de los casos, porque normalmente pues, tiene que ver más con un tema del cerebro que con un tema fisiológico, ¿no? Entonces, son positivos normalmente los tratamientos y pues eso también es bueno saberlo, o sea, de que casi siempre tienen solución y también son trabajos, pues no voy a decir divertidos, pero pues bueno, a veces el sexólogo te va a retar mucho en trabajar tus estructuras, pero también a veces te va a dejar tarea masturbarte o te va a dejar tarea hacer el amor con tu pareja y así, pues eso también, pues ¿quién te deja esas tareas? Nadie más, eso es divertido. Sí. Sí.
Total. Y estas tareas, o de pronto estos tips, quiero que los aterricemos mucho porque creo que esta es una de las partes que de este episodio me parecería súper interesante poder regalarle a los hombres que nos están escuchando. Y es cuáles son esas herramientas o qué tips les podemos dejar o cómo podemos desglosarles sin que esto reemplace un proceso terapéutico claramente, pero que podríamos dejarles para que pudieran vivir una sexualidad más sana, una sexualidad más disfrutada, más plena, desde lo que ellos pueden hacer por ellos y en sus encuentros. Pues, Riégate sí, aquí, mira, Roberto, en la bien lista, por prosa. favor, o claro, sea. mira, pues puede ser ejercicio número 1, visualicen hombres, imagínense que les dejan una tarea en la que les piden escribir qué harían mañana si tienen una relación sexual y no pueden usar el pene. O sea, visualícense un ratito sin su pene, a ver qué, o sea, a ver qué harían, qué creatividad les surge y visualizarte tú en un encuentro sexual sin tu pene. Van a ver que la creatividad les va a surgir mucho. ¿Qué más? Un error muy común que cometemos los hombres es que nos masturbamos casi siempre de la misma manera, desde la pubertad hasta toda nuestra vida. Y generalmente lo hacemos en 2, 3, 5 minutos, ponemos pornografía y es algo como muy express, muy desechable, muy como una búsqueda muy rápida de satisfacción y de un subidón de endorfinas y listo, vámonos. Te invito, hombre, a que la siguiente vez que te toques, hazlo de una manera distinta, que logres buscar más de 5, o sea, un espacio mucho más largo, que de hecho ese es un ejercicio que le dejamos a las personas que tienen eyaculación precoz, que generalmente han aprendido a eyacular muy rápido porque lo han hecho así desde muy corta edad, ponen un video porno, se tocan, vámonos. Entonces, pues obviamente su musculatura pélvica, su cerebro ya está condicionado a terminar muy rápido. Entonces, buscarse espacios eróticos de más de 20 minutos. Es que hasta los músculos tienen memoria, el cuerpo tiene memoria, pues también hay que intentar que, o sea, pues si tú lo que quieres o tienes ganas de tener erecciones pues, más largas y así, pues también que tus masturbaciones, por decir así, sean más largas. También un reto que dejamos es 30 días sin pornografía. ¿Crees capaz de lograrlo? Que se salgan de los Eh, grupos de pornografía donde mandan constantemente información. exacto, y sobre todo, ¿cómo puedo erotizarme sin esto que es tan directo, tan visual? ¿No? O sea, ¿cómo puedo estimular mi órgano sexual más importante desde otro lado, desde la imaginación, desde la lectura, desde, no sé, otras áreas que no sean De como otros tan directas, sentidos. desde otros sentidos, es estimular tus otros 5 sentidos y no nomás hacer este ritual mega express que nos da la pornografía, ¿no? Eh, y a nivel pareja, un tip sería, no bases tu placer en la penetración y vas a ver que tus encuentros sexuales van a mejorar en grandes niveles. A nivel, bueno, a nivel, hay una brecha muy fea que se llama la brecha orgásmica, la cual se conoce que cada vez que hay un encuentro sexual, heterosexual, es decir, un hombre con una mujer, el hombre va a tener el 95% de las veces un orgasmo y las mujeres van a tener el 65% de las veces un orgasmo. A este 30% de diferencia se le conoce como la brecha orgásmica. Es muy grande, o sea, Altísimo. es 30% 30% más. ¿Qué pasa con las parejas lesbianas? Y esto hay que poner mucha atención. Las parejas lesbianas, mujer-mujer, cada vez que tienen un encuentro sexual, el 90% de las participantes tienen un orgasmo. ¿Qué nos dice esto?
que el guión heterosexual, es decir, la manera en la que estamos abordando las relaciones sexuales, las personas heterosexuales, no está siendo muy equitativa o tal vez a los hombres nos está faltando ser o más empáticos con el placer de la otra persona o algo estamos haciendo mal. Porque, ojo, las parejas de lesbianas sí están pudiendo tener orgasmos, o sea, y ellas nos demuestran, por decir así, que no, o sea, que no es más difícil que la mujer tenga un orgasmo o que ellas son más complicadas o todas esas cosas que a veces tenemos. Esas Eh, creencias. ajá, entonces pues mucho ojo con el guión heterosexual o cómo los hombres llegamos a abordar las prácticas sexuales que normalmente tienen que ver con la penetración y creo que por ahí puede ser el error. Entonces, pues ejercicio, no bases tu placer en la penetración y creo que tus encuentros sexuales pueden mejorar. Yo, escuchando ahorita que estabas hablando de esto, claro que hay muchas cosas que vamos a trabajar desde, me voy a hacer cargo de mi placer y como de muchas cosas en este encuentro para conocerme y demás. Pero si yo lo pongo en un encuentro heterosexual, como tú me lo estás planteando, para que pueda darse en esta forma que me lo estás diciendo también, ¿cómo podría la mujer acompañar o cómo podría la Ser un mujer espacio seguro para una sexualidad más disfrutada? Es decir, ya sabemos el hombre qué podría empezar a hacer, pero yo como mujer, cuando voy a tener un encuentro sexual contigo, ¿qué puedo hacer para que esto sea mucho mejor? O sea, para que ambos podamos disfrutarlo completamente. Claro, porque aquí también vale la pena mujeres que hagan un ejercicio de cómo han reaccionado ustedes cuando el hombre perdió la erección algún día en un encuentro sexual. ¿Te decepcionaste? ¿Pensaste que fue tu culpa? ¿O creíste que ya se arruinó el momento? O sea, como también sociedad nos educa mucho a que, uy, ya perdió la erección, ni modo, ¿no? Pues yo creo que lo principal es la comunicación empática, ¿no? O sea, como hacerle entender a tu pareja que disfrutas mucho prácticas, pues, o sea, no reforzar la idea del pene, justo, o sea, como no reforzar la idea de que el pene erecto es igual a placer sexual. Eh, Puedes decirle directamente eso, o sea, de, oye, me encanta hacer otras cosas fuera de la penetración, no sé si sabías de que a las mujeres nos encanta el contacto externo a través del clítoris, mira, podemos probar esto. Al ser tan directas también, a veces nos ayuda también a los hombres a que no nos den tantas vueltas y que literal nos digan, oye, ¿sabías que si un día pierdes tu erección, a mí no me importa nada y podemos hacer muchísimas cosas más? Tengo un listado de prácticas que podemos hacer divertidísimas y súper placenteras si un día tú no tienes una erección. Así que no te preocupes, relájate, entiende que yo no te veo nada más como un pene erecto, sino que podemos generar un montón de espacios eróticos, podemos usar juguetes, podemos amarrarnos, podemos hablarnos sucio, podemos hablarnos bonito, un montón de prácticas que van más allá de la erección, ¿no? Y de la penetración. Entonces, pues sí, también mucho ojo, mujeres, con cómo, fíjense cómo la sociedad a veces también nos refuerza todo este tema del pene, ¿no? Entonces, sí, como decía Karen, cómo yo, mujer, puedo ser un espacio seguro para mi pareja, pues eso es importante. Bueno, yo creo que hoy muchos hombres y muchas mujeres se van con preguntas y esa es la idea, que se vayan con preguntas y que algo se haya movilizado por allá. Entonces, cuéntanos dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes, cuáles son tus espacios. ¿Cómo ampliar esta información que nos estás dando? Perfecto. Bueno, pues ojalá sí les hayan, con que se lleven un poquitito, un mensajito a trabajar a casa Ujú. hoy, que antes de dormir se acuerdan de eso, yo me doy por servido y misión cumplida. A mí me pueden, bueno, yo tengo dos proyectos, uno el personal, que es Levi Edusex, así están mis redes en Instagram, en donde comparto información similar a lo que hablamos hoy. Y por otra parte tengo mi empresa, que es una empresa de juguetes sexuales, en la cual tenemos muchísima, o sea, más allá de los juguetes sexuales, es también muchísima información de educación sexual, por si también les interesa.
Todavía, lamentablemente, no hacemos envíos a Colombia, pero si un día alguien pasa por México, se viene de vacaciones, pueden hacer también ahí, checar la página de maybe.mx. Y nada, yo soy, o sea, tanto en mis redes como en Maybe, soy como de la bandera de que entre más informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer en sexualidad, así te parezca muy loca, pues te conviene informarte para que eso que quieras hacer salga bien. ¿Cómo me lleno de herramientas para que pueda vivir una sexualidad sana, segura y placentera, ¿no? Y después eso es un poco lo que pueden encontrar en mis redes. Roberto, muchísimas gracias por este espacio, gracias por transmitirnos tu conocimiento, gracias por este tiempo. Algo que nos quieras regalar para finalizar este episodio a quienes nos están escuchando, a quienes queramos darle como un regalo después de toda esta conversación tan interesante, ¿qué dirías? ¿Con qué cerrarías este episodio? Pues nada, cerraría diciendo que la masculinidad tiene cosas muy positivas, esta que nos presenta la sociedad como temas de que podemos ser muy buenos líderes, resolviendo cosas excelente y así, pero también tiene cosas en las que a veces está bien no cumplirlas o a veces podemos generar como masculinidades un poco más sanas, un poco más aterrizadas a la experiencia humana, a la imperfección humana, que al final de cuentas todos los humanos somos imperfectos y vulnerables. Entonces, pues a todas las masculinidades que nos escuchan, pues que sepan que podemos vulnerarnos, podemos llorar, podemos abrazar, podemos ser tiernos, podemos reír, podemos a veces decir no puedo, y nada, o sea, que eso no nos va a hacer ni malos hombres ni peores hombres, sino eso nos va a hacer mejores humanos, que es lo que buscamos, ¿no? Gracias, Roberto, por decirlo, por escucharlo desde tu voz. Me parece que es un regalo maravilloso. Gracias por esta conversación, porque de verdad hayas podido sacar el tiempo, aceptar la invitación de tu emisora al aire, que se está aperturando para tener estas conversaciones. Creo que hoy fue una conversación súper nutrida, creo que dejamos información bastante significativa y que esto nos va a permitir seguir conversando mucho más de este tema. Bienvenido a Colombia, bienvenido a la Fuerza Aérea, bienvenido a la emisora al aire, que acá siempre van a estar las puertas abiertas para que podamos seguir construyendo. Mil gracias de verdad desde aquí te damos, y le damos gracias a las personas que nos están escuchando y que puedan seguirnos acompañando en esto que es La Fuerza de tus Alas. O de una canción o una ilusión, que tus lágrimas sean mi río, que mis lágrimas sean tu río. Hoy vengo a confesarme, no vengo a buscar redención, no quiero